Bien, amados hermanos, ya estamos aquí para un capítulo que se titula Una visión de consuelo, de amonestación y de juicio. Capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí hay cosas bellísimas. No vamos a tener tiempo para tratarlas todas exhaustivamente. Pero vamos a hacer algo, vamos a leer todo el capítulo y después vamos a orar. Pues voy a leerlo todo porque si no después va a ser más difícil estar leyendo y demás. Así que abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 14, lo voy a leer todo de un tirón. El capítulo 13 fue la Trinidad diabólica, la bestia, el falso profeta y el hombre del pecado, ¿se recuerdan, verdad? Así que ahora estamos con una visión distinta. Aquella fue la visión del mal y de los malos. Esta es la visión de lo bueno. Vamos a ver. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recuérdense de los 144,000 de capítulo 7. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, 3 mensajes: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, viene a ser el séptimo, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas
en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Pasaje extraordinario que la verdad que diría, como dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos que nos des inspiración, sabiduría, que podamos, Señor, dejar un mensaje, que el mensaje que quisiste que nosotros recibiéramos lo podamos dejar para otros, y que nosotros podamos en esta noche ser amonestados, ser animados, ser bendecidos y ser inspirados. Pedimos, Padre querido, que tú abras tu palabra delante de nosotros y nos dé la palabra exacta que quieres que digamos. Líbranos de errores, líbranos de falta de amor a tu palabra, y en esta hora pedimos tu dirección. En nombre de Jesús, amén. Bien, hay algunas cositas que las voy a ir aclarando, no se me asusten, pero hay cosas que tienen que recordarse, que hemos venido hablando todo el tiempo de la simbología de Apocalipsis. No voy a volver sobre eso porque ya hemos hablado mucho de esto. El versículo 14, bueno, ya le dije cómo se llamaba, ¿verdad? Visión de consuelo, amonestación y juicio. Tiene que recordarse cada vez que vaya a Apocalipsis, piense en el año 95 de este siglo, del siglo pasado, no, del siglo pasado, de esta era. Es decir, que en el siglo primero, a finales del siglo primero, en el año 95, que ya había sido destruida Jerusalén, que habían muerto la mayoría de los apóstoles, Juan solamente estaba preso en la isla de Patmos, y recibe una visión que es de consuelo, es una visión de consuelo. Apocalipsis es un libro de consuelo, porque es un libro que nos pone con claridad que hay una recompensa para nuestro esfuerzo, que hay una recompensa para el que sufre, que hay una bendición para el que está presionado por una maldición en este mundo. Así que no pierdan eso de vista y vamos al capítulo 14. Ok, la profecía o la sección profética de este libro nos muestra grandes acontecimientos que han de ocurrir en el mundo. Recuérdense que estoy siguiendo a Domingo en una interpretación del Apocalipsis, a Kai Brigham, el Apocalipsis hecho fácil, y a Nordo Canclini, que también tiene Apocalipsis. Estoy usando también algunos otros comentarios. Hoy hay un comentario de B.H. Carroll, y en fin, hay hermanos que a través de todos los siglos han opinado y han hablado, se han dedicado a estudiar esto. Así que vamos a tirar un vistazo a nosotros. Los capítulos 13 y 14 nos mueven un gran contraste. El 13 es el anticristo, la divinidad diabólica. El 14 es Jesucristo y su grupo. El 13 están los adoradores de la bestia. En el 14 están los adoradores del Cordero. Así que los primeros 5 versículos de este capítulo dice: oí la voz del cielo, los 144.000 cantaban un cántico nuevo, versículo 3, delante de los ancianos. Nadie lo podía cantar igual que ellos, solamente ellos se lo sabían la letra. En el 4 dice: estos que son los que no se contaminaron con mujeres. Ahora les voy a explicar, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, pues donde quiera que él va. Segunda cosa, 3, estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios el Cordero. Cuarta cosa, y quinta, y en su boca no fue nada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El Cordero mencionado aquí es Jesucristo, ustedes, eso no cabe ninguna duda. Y los 144.000 fueron los sacados de las tribus de Israel, que está en el capítulo 7, ya lo leímos, que había 144.000 de todas las tribus de Israel, y una gran multitud, la cual nadie podía contar. Así que estamos viendo una imagen, por lo menos del final de la semana,
de la gran tribulación. ¿Está bien? Y entonces, en los primeros 5 versículos nos habla de esto. Estos son 144,000 sellados. De esto nos dice que fueron comprados, rescatados de entre los hombres. Quiere decir que fueron salvados. Y como dice Apocalipsis 7, fueron salvados de las tribus de Israel. Así que son israelitas. La otra cosa es que dice, no se contaminaron con mujeres. Déjame aclarar eso. Son vírgenes. No quiere decir que no se hayan casado nunca, ni quiere decir que no hayan tenido una esposa, ni nada de eso. No es así. Sino que hay cultos idolátricos que la bestia va a mover al final de esta edad, y hay muchos que se van a contaminar con ello. Ahora mismo lo vamos a explicar. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La palabra vírgenes no debe tomarse literalmente. Los 144,000 serán vírgenes en el sentido moral y espiritual. Vírgenes porque no se habrán contaminado con el culto idolátrico de la bestia. Virgen es una palabra para una mujer, pero aquí hay mujeres y hombres. Es decir, que la palabra virgen está en sentido figurado. No se han contaminado con el culto idolátrico de la bestia, ni con las abominaciones de la gran ramera. Recuérdense que la bestia tiene un corolario, la ramera tiene otro tipo de atracciones. El apóstol, dirigiéndose a los corintios, en 2 Corintios 11:2, dice, os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura para Cristo. Podemos asegurar que muchos de los cristianos de Corinto eran casados, y los 144,000 también, pero son como una virgen pura, es decir, son como alguien que ha estado preparándose o que ha sido preparado. Recuérdense, cuando uno se convierte, mis hermanos, y piensa en los que están en medio de una tribulación y de pronto son convertidos, lavados sus pecados, puede haber algo más puro que eso. Casi siempre mi papá me decía que los electricistas los mataba a la corriente cuando se confiaban al cabo de un tiempo. De que cuando empezaban, lo cogían a la corriente por una vez, tenían un cuidado con él. Hay cristianos que se descuidan, pero no han acabado de convertirse. Acabado de convertirse, lo que están es limpiando cosas, cambiando cosas de su vida, tratando de arreglar cosas. Cuando pasan los años, es cuando te puedes descuidar y entonces caer en cosas que un día Dios te libró. Tienes que tener mucho cuidado, porque la santidad, la santificación es progresiva, pero también uno puede endurecer el oído a la voz del Espíritu y puede contristar al Espíritu Santo haciendo cosas que al Señor no le gustan. Así que, volviendo acá, estaban destituidos de la gloria de Dios y fueron rescatados de entre los hombres, llegaron a ser sin mancha, porque la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. Ahora, piense, si estaban en medio de la gran tribulación, perdidos, y de pronto el Señor los salvó, ¿cómo estarán sus almas, verdad? ¿Cómo estarán sus vidas? Bueno, vamos a decir que son recién convertidos y llenos del Espíritu Santo. En el libro de Daniel se relata la historia de 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, los 3 jóvenes que se negaron a adorar a la estatua de Nabucodonosor. ¿Se recuerdan? Bueno, pues de alguna manera pudiéramos decir que ellos fueron virgen de ese culto, no lo adoraron. Hay una cosa linda que me encanta de lo que ellos dicen. Ellos no sabían que no se iban a quemar. Ellos no lo sabían. Nabucodonosor mandó a calentar aquel horno para que cayeran allí y se quemaran los que no quisieron adorar su imagen. Pero una de las cosas que le dice uno de ellos, no puedo decirle en este momento cuál fue, porque yo creo que ni lo explica, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no nos libra, tampoco adoraremos a tu imagen. Así que si tenemos que morir, está en Daniel, el capítulo 3. Pero
Dice, y si no. Siempre estamos acostumbrados a que uno, por ser cristiano, va a recibir un milagro extraordinario y que va a ser librado y que me estoy cayendo, pero como soy cristiano oré y me salvé. Pero hay miles, millones que han dado su vida por ser fieles, los han matado y así han pasado como mártires a la presencia del Señor. Así que estoy teniendo problemas para pasar las hojitas. No dice el nombre, no dice quién fue, sencillamente Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, así que aparece como que lo dijeron a coro. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, gracias, esto es lo que sirve para pasar la solita. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que nos puede librar, y si no nos libra, morimos adentro, tampoco vamos. Y entonces son echados en el horno, y ustedes se recuerdan como dice Nabucodonosor se acercó para ver, los que lo echaron se murieron, y él estaba mirando, y dice que el rey Nabucodonosor se espantó, versículo 24, Daniel 3:24, y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y él respondiendo, sí, rey, es verdad. Y aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Claro, no entendía el hijo de los dioses porque no tenía un concepto de un Dios como el nuestro. Sabemos que era el hijo de Dios, el hijo de Dios. Así que estamos mirando a alguien que es, en este caso, librado del fuego, librado del martirio. Sí, al final muchos serán martirizados. Por eso dice después en el versículo 13 y 14, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque sí, porque sus obras con ellos, en el nombre del Señor, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que en el tiempo del fin, algunos morirán, y muchos antes que esto murieron en un tiempo de persecución. Ahí dice el Babilonia las cosas que dice. Bueno, vamos a llegar ahí. En el versículo 8 aparece un ángel anunciando la caída de Babilonia. A algunos no les gustaba de que la Babilonia fuera Roma, o quisiera decir Roma. Sin embargo, la versión de Nácar y Colunga, que es una versión católica, al margen del versículo de Apocalipsis 14:8, dice, el autor insiste en anunciar la inminente ruina de Roma para levantar el ánimo y las esperanzas de los fieles en el tiempo de Juan y alentarlos a sufrir la persecución con la esperanza del triunfo. Dice Domingo, resulta interesante que los mismos católicos romanos identificaron a Babilonia con Roma, y está puesto en la Biblia Nácar y Colunga. Así que sí, Roma fue sinónimo de persecución. No hubo otra ciudad, no hubo otra gente que la cogieran con tanto odio a los cristianos, los persiguieran y los mataran. Las tremendísimas persecuciones de Roma. En el versículo 9 al 12 aparece un ángel con un mensaje de advertencia dirigido a los adoradores de la bestia. Oigan bien, el primer ángel dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Posible que esto sea dirigido a los fieles,
a estos fieles, temer a Dios y darle gloria. ¿Quién puede darle gloria? Alguien que ha conocido a Dios. Pero en el versículo 8, el ángel que dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aunque quizás no empezó con Roma, porque todo esto, la adoración idolátrica del tiempo de Balac, del tiempo de los números, ahí hay un culto a los adoradores de Baal, que las sacerdotisas aquellas seducían a los israelitas para que vinieran al culto de Baal, ofreciéndole favores sexuales. Quiere decir que aquel culto era un culto sexo-idolátrico, y por eso tenía tanta éxito entre los israelitas, porque era algo que los tocaba. Debe decirle que los hermanos de la edad de la iglesia primitiva también, en Corinto había un templo gigantesco de Afrodita, y había como 6.000 sacerdotisas y muchas cosas. En el tiempo de la antigüedad se usaban mucho esas cosas. Así que eso, ligado a la religión, es una atracción y es una tentación gigantesca, y muchos cayeron en ese tipo de fornicación espiritual. Por eso se dice de esa manera, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Roma era famosa por sus pecados y por todos los inventos y las maldades estas que ellos practicaban. En el 9 aparece otro ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Hace muchos años, cuando era un jovencito y me decidí seguir al Señor, pues tenía mis amigos, tenía mi mundo en la calle. Lo mejor que podía hacer era el deporte, la escuela, era un muchacho bastante tranquilo. Pero mis compañeros y mis amigos pues tenían otras cosas, otras actividades. Y yo tuve que sacar una cuenta. Si iba a seguir a Jesús, tenía que apartarme de estas cosas. Inclusive, de muchos de ellos, muchos los logré llevar a la iglesia, pero algunos de ellos no me quisieron seguir. Entonces, yo saqué esta cuenta, dije: es mucho perder toda una eternidad con Dios y en paz, por ganar unos años de pecado y de deleite humano. Cuando aquello yo saqué la cuenta de 80 años. Yo dije, bueno, supongamos que me queden 80 años, pero a mí se me estaba olvidando que ya tenía como 14, así que 80 sería como 94, ¿no? Y yo decía, ya a esa altura nadie me va a sacar a bailar a mí en una fiesta. Ninguna muchachita le voy a caer bonito. Y había una serie de valoraciones que yo hacía en mi mente de teenager, que llegaba a la conclusión, una conclusión madura, de que era mucho perder para tan poco ganar. Algo parecido dice Domingo por acá, dice: qué terrible esta amonestación. Dice: si los hombres se detuvieran a considerar siquiera por un momento lo que significa una eternidad de condenación y tormento, entonces se negarían a adorar a la bestia y a su imagen, aunque eso les costara la vida, como estuvo dispuesto a morir Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué vale más obedecer a Dios y confiar en Cristo, sufrir con paciencia las pruebas de esta vida, aunque nos cueste morir con Él, a fin de reinar con Él por toda la eternidad? Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que tienes que sacar esta cuenta. Hay jóvenes que alguna vez en la vida los he hablado, los he amonestado,
Y me dice, no, pastor, porque tú sabes. Y yo, sí, yo sé, yo sí sé. Yo sé porque yo estuve como tú. Yo tuve que hacer decisiones de romper con el pecado, romper por completo. Y quizás no era el más malo del planeta, ni hacía cosas tan terribles, pero yo era un pecador que tenía que cambiar el chucho de mi tren para la línea de Dios, hasta donde Dios me llevara. En aquella época era un deportista, tal vez hubiese salido como los demás compañeros míos, hubiese jugado voleibol, bla, 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 pero todo eso se hubiera acabado. Sin embargo, por donde Dios me llevó y el camino que me trajo, no tengo manera de darle gracias al Señor por toda la gente que hemos podido ayudar, bendecir, salvar, guiar. Ayer vimos un video de la boda de una de las muchachitas de allá de Arroyo Apolo, Julita. Yo le puse el mensajito, porque a Julita la fuimos a buscar a la quinta hija de Galicia, la sacamos y la llevamos. Poppy le preparó una cama a Nora y para Julita detrás del piano en la sala, dividimos la sala a la mitad porque su papá estaba trabajando en Artemisa y ella recién parida no se podía quedar en su casa. Y yo se lo decía, le decía, si llegas a saber, como tú eras de chirriquitica, ¿quién me iba a decir en aquel día que iba a ver tu boda? Ya hoy es abogada, casándose con un buenísimo muchacho cristiano, en la iglesia fiel, en muchos ministerios. Mis hermanos, es una bendición servir a Dios las cosas que uno hace por el camino de nuestra vida. Así que no lo piense dos veces. Es mejor andar con Cristo un día, aunque sea, que 1000 fuera de Él. 1000 fuera de Él. Bienaventurados los muertos, dice el versículo 13, que mueren de aquí en adelante, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabes que eso es un consuelo? ¿Sabes que todo el bien que has hecho, que todo el mensaje que has dado, que toda la ayuda que le has dado a alguien necesitado, que todo el consuelo que le diste a alguien triste, que la mano que le pusiste en el hombro a alguien que perdió a su mamá o su papá, nada de eso está olvidado, nada está olvidado. Dios lo tiene todo bien recogido y algún día recibirás la bendición por todo eso que hiciste. No hay nadie en este mundo que no sea un hijo de Dios, que pueda tener ese tipo de premios y ese tipo de recuerdos de andar por el mundo sirviendo, ayudando a los niños, ayudando a la familia. Es una bendición. Así que en los versículos 9 al 11 dice que los adoradores del anticristo descenderán a las miserias del tormento eterno y jamás tendrán reposo. Así que la recompensa prometida a los que siguen fielmente al Señor no se recibirá hasta después de la resurrección de los muertos. El alma de Abraham, de Daniel y de Pablo está en la presencia del Señor en gloria. Y aquí en este mundo uno se entera, murió fulano, murió mengano, y ya, para la vida, la gente a veces lo olvida pronto, pero pensar que está allí recibiendo todo el galardón de lo que hizo. En los versículos 14 al 20 nos lleva en Mateo 13, se le llama el fin del mundo o la ciega, la ciega. Hay un himno que dice es el tiempo de la ciega, es el tiempo de la ciega y tú sin vacilar, es el tiempo de la ciega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Es el himno 282 del Nuevo Himnario Popular. Así que oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado los que, ya eso lo leí, miré aquí una nube blanca, versículo 14, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz,
al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Vamos a aclarar esto: vendimia y ciega. Bueno, son dos palabras en la consumación del tiempo. El Hijo del Hombre es Jesucristo, y la hoz indica que va a cegar la tierra, a cortar las mieses. Mientras que Juan contempla al Hijo del Hombre sobre la nube, sale el ángel y le dice: mete la hoz y tierra. Y la tierra fue cegada, y salió otro ángel, y este ángel salió del altar y vendimió las uvas. Aquí dice, en este pasaje aparece el Hijo de Dios cegando la tierra con su hoz afilada, y a continuación vemos a un ángel echando también su hoz afilada y vendimiando la viña de la tierra. ¿Habrá alguna diferencia entre la siega efectuada por el Hijo de Dios y la vendimia llevada a cabo por el ángel? Bueno, parece que era mala la vendimia, porque estas uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Miren, no se confundan. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Pero recuérdense que esos son los frutos nuestros, no somos nosotros. Son los frutos que el Espíritu Santo produce en tu vida y en la mía. Eso el Señor nos los va a cortar al fin del mundo. Lo que va a hacer es que va a cortar las mieses de la cizaña y la va a separar. Y, como diría un himno que vos y yo cantamos, trigo soy del granero del Señor. Trigo soy. Así que dice B.H. Carroll, también está diciendo por acá, que la siega representa aquella era de juicios que preceden al milenio y que lo introducen. Las mieses son el pueblo de Dios, y las uvas son el pueblo del mal. Así que la palabra lagar, el diccionario nos dice que lagar es un estanque en donde se pisa la uva para exprimir el mosto y hacer vino. La siega significa el fin, los racimos significan los malos, cuya iniquidad ha llegado al límite de la tolerancia divina, y el lagar, donde se exprime la uva, es símbolo del gran lagar de la ira de Dios, que es el lago que arde con fuego y azufre, muerte segunda. Tenemos, como ustedes ven, varias cosas en este capítulo 14 de Apocalipsis. La primera cosa que se ve ahí es la adoración de los 144,000, un cántico que solamente ellos tienen, y hay 4 cosas importantes. Dice que eran gente pura, no se habían contaminado con los cultos idolátricos de aquella época. Parece que al final, recuérdense que cuando Satanás sepa que le falta poco tiempo, él va a arreciar los ataques contra este planeta y contra los hombres. Y dice también que en su boca no fue hallada mentira. Y la otra cosa que dice es que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Qué lindo está eso, ¿verdad? Versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Como hay himnos, mis hermanos, himnos que hablan de seguir a Jesús. Puedo oír la voz de Cristo, yo te seguiré. Y hay otros más. Bueno, si estuviera aquí el maestro cantor, Ladriel, pues él y yo haríamos unos cuantos dúos
y le cantaríamos unas cuantas cosas que tienen que ver con seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, son muchos signos que hablan del seguir a Cristo. Y eso está aquí. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Bueno, de los 144.000 también fue así. Pero de la gran multitud que nadie podía contar, también vestidos con ropa blanca, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, también hay muchísimos que hemos decidido seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Y déjeme decirle que por donde quiera que Él va son muchos lugares. Hay algunos que les gusta ir con Cristo a la multiplicación de los panes y los peces. Jesús dice, vamos que voy a multiplicar los panes y los peces. Ay, Señor, espérate, voy contigo. Vamos que voy a sanar a unos enfermos. Ay, Señor, voy contigo. Vamos que voy a morir en la cruz. Señor, ve adelante que yo voy después. No nos gusta el sacrificio. No nos gusta. Ese es en la carne que nosotros tenemos que luchar todos los días. Que nos sacamos la mano el domingo por si está lloviznando para tener una excusa. Pero ni siquiera sacamos la mano cuando es lunes y hay que ir al trabajo, hay que llevar al muchacho a la escuela. No sacamos la mano porque de todas maneras, aunque saque la mano, tengo que ir, voy a ir. Esa flojera solamente la usan algunos cristianos, algunos. Hay otros que no nos atrevemos jamás a engañar a Dios con ese tipo de cosas, porque Dios es el que me da la fuerza y la salud para el lunes y para todos los demás días. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero hay algunos que no piensan eso. Algunos que dicen, no, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Pero hay muchos que están muriendo en este mismo momento. Yo le dije que había un grupo de hermanos que se montaron en un avión para recoger otros cuantos aviones más, para llegar a un país inhóspito, para enfrentarse a gente que están enferma, necesitados, cosas terribles, y van allí por amor del nombre. ¿Y qué haces tú? Algunos me dicen, no, yo voy a la iglesia. Y ir a la iglesia es un bien para ti o para alguien más. Porque ir a la iglesia me hace bien a mí. Leer la Biblia me hace bien a mí. Cantar me hace bien a mí. Cuando yo hago a alguien por otros, pero no ni leer la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia. Eso no son cosas que yo hago por otros. Eso lo hago por mi alma y por el Señor que yo amo. Pero ¿qué haces? Se te está yendo la vida y tal vez no estás saliendo con unos tratados en el bolsillo para reparárselo a alguien. Quizás tienes una serie de números delante de ti en un teléfono y no se te ocupe marcar a este que está enfermo o que tiene necesidades. O quizás un amigo que le pudieras predicar el evangelio. El tiempo se está cortando. El mundo se está adelantando a pasos grandes. Estamos viendo el final de todas las cosas. Dice aquí que otra de las cosas en el versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira. ¡Oh! Mis hermanos, hay quien dice que hay mentiras blancas, rosadas y oscuritas, pero hay mentiritas blanquitas. La mentira es mentira. Y cuando usted se acostumbra a decir mentira, pues entonces se va a desacostumbrar a decir verdad. Y lo que dice aquí es, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El otro día cuando estaba predicando sobre la vida de Isaías, el llamado de Isaías, me llamaba la atención una vez más cuando Isaías, después de ver el trono de Dios, dice en el versículo 5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey y Jehová de los ejércitos. Pero esa es la boca, la palabra.
Y eso es tan malo, oye, que malas palabras serían las que decía Isaías. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Es la filosofía de la vida lo que sale por tu boca. Edificas o haces tropezar, animas o desanimas, enseñas el camino de la eternidad o enseñas el camino de este mundo. Te gastas una hora hablando de algo que no va a llevar a nadie a la vida eterna y no le cuentas la historia de Jesús, ni siquiera lo amonestas y le dices que ore, no le enseñas lo que te enseñó un pasaje bíblico, tal vez no has leído la Biblia y por lo tanto no tienes nada que contar. Pero cuando yo leí esto hace muchos años, tuve mucho que contar, porque Isaías ve la gloria de Dios, ve el trono de Dios ocupado, él estaba triste y mucha gente estaba triste porque el trono de Israel se había perdido, de Judá. Pero cuando vio aquellos ángeles volando, cuando oyó el pregón de que toda la tierra estaba llena de la gloria de Jehová, entonces él se da cuenta de su indignidad. Entonces que él dice: ay de mí, soy muerto, porque yo soy un hombre inmundo de labios, vivo en pueblo de labios inmundos. Es decir, que estaba tomando eso como si fuera una paráfrasis, ¿no? Yo estoy lleno de falsedad, o lleno de mentira, o lleno de ideas tontas. Es hora de que tu boca sea bendecida. Dice Isaías que voló, cuando él dice eso y reconoce su indignidad, y voló hacia mí uno de los serafines. Estoy leyendo Isaías 6:6. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenaces, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio de pecado, limpio tu pecado. Y entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién le enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces pudo responderme aquí: envíame a mí. No se hubiese atrevido a decir envíame a mí si él todavía se hubiese estado sintiendo tan sucio como cuando vio a Dios cara a cara. Querido hermano, mi querida hermana, estamos viviendo en un mundo rápido. Nos estamos yendo rápido del mundo. Los días pasan a la semana, las semanas pasan a los meses pasan a los años, y pronto pasan y volamos. Y un día hablarán de nosotros como un recuerdo, pero ya tú tendrás o el premio o el castigo, o estarás gozando en el palacio celestial, o estarás penando por toda la eternidad. Por eso te llamo la atención que este capítulo 14 de Apocalipsis, visto la bendición del trono, el cántico de los que son redimidos, el mensaje de los ángeles, nada más que me faltaba decirles que este ángel que viene con el evangelio eterno, versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuérdense que esa es tarea de la iglesia, pero ya la iglesia no estará. Por eso es que este ángel, anda con el evangelio eterno, porque tarea no de los ángeles, sino de nosotros, de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahí lo tienen, será predicado el evangelio hasta por los ángeles. Querido hermano, mi hermana, el Señor te bendiga. Este es un libro de consuelo. Tírate de rodillas y dile al Señor que te consuele de tus cargas, de tus cuitas, y que sobre todo pueda llenarte de ese tipo. Yo lo quiero. Son cosas. Siguen al Cordero, en su boca no fue hallada mentira, han sido redimidos entre los hombres como primicias para Dios, y son puros. Dios te bendiga, mi hermano. Vivimos en un mundo de suciedad. Por donde quiera que te vires, por la televisión, por las series, las películas, las ideas, los bailes, los programas, todo está lleno de sensualidad. Todo es una sensualidad, llamando y explotando
la sensualidad humana. Ese será uno de los cultos de la bestia. Uno, explotar la sensualidad y llevarla al plano idolátrico. Así fue con Moab, así enseñó Balaam a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, se lo enseñó a Balac, y lo que le enseñó fue la adoración idolátrica del culto de Baal, de aquella sacerdotisa que invitaban a los hombres de Israel. Mi querido hermana, mi querido hermano, la palabra de Dios nos consuela, nos da fuerza. Abre tu Biblia todos los días, léela en oración, pídele a Dios que te la enseñe. Espero que hayas podido leer ya la Biblia completa. Si no estás leyendo la Biblia completa, empieza en el Evangelio de Juan. Por favor, empieza en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así sigue para atrás hasta que llegues al último capítulo de Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que tiene sed venga. Así que mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Si estás enfermo, que Dios te cure. Si tienes cargas en el corazón, que Dios las mitigue. Si hay familias que tienen problemas, que Dios extienda su mano y los toque. La hermana Gladys, la mamá de Maybel, que le dio negativo una prueba ahí que le tenían que hacer. Damos gracias a Dios por eso. Sigan orando por ella. Y por cualquier hermano nuestro que tenga problemas, por favor, vamos a orar, vamos a interceder los unos por los otros. El hermano Nilo andaba ayer conmigo, está mucho mejor de su brazo. Vamos a orar al Señor. Ve a la iglesia, mi hermano, no tengas miedo. Ve a la iglesia, mi hermana. Es una bendición podernos ver y que Dios, quizás no nos podemos abrazar todavía, pero es una bendición vernos. Que Dios te bendiga, que este capítulo 14 de Apocalipsis te haya sido de bendición, como a mí me fue. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos a dar capacidad y sabiduría para que ella nos haga bien. Ayúdanos a compartirlas con los demás y que tu evangelio corra y se extienda. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.